¿Qué hay, mis investigadores terrenales? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. El día de hoy vamos a tocar fibras muy sensibles. Espero que muchos no se sientan ofendidos y que veamos este tema de una manera más casual, más científica, menos dogmática, y lo entenderemos muy bien. Vamos a hablar de algo muy importante para muchos mexicanos que lo han tomado como algo muy representativo de sí y de su ser. Pues comenzamos. Después de la Meca, en Arabia Saudita, el santuario dedicado a esta figura religiosa es uno de los más visitados en el mundo, particularmente hacia fin de año durante las fiestas marianas. Se tiene registro de que año con año, la Basílica de Guadalupe recibe cerca de 10 millones de visitantes concentrados en 12 de diciembre de cada año. Hablemos del pintor detrás de la imagen más venerada de toda América y quizá de todo el mundo de habla hispana. El registro de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es parte de la tradición católica y aparece en diversas cartas y manifiestos del mismo Fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, el provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, sostuvo en 1556 que la imagen de la Virgen era de la autoría de Marcos y Pac de Aquino, un pintor indígena contemporáneo al supuesto milagro guadalupano. A raíz del hallazgo de estos documentos, diversos científicos sociales condujeron estudios en torno a la autoría de esta figura de culto. Los argumentos varían ampliamente y algunos aseguran que el origen de esta imagen alcanzó tal fuerza durante la colonia debido al gran culto que ya se tenía a la Tonantzin, a la diosa mexica, a la madre tierra. Uno de los argumentos más contundentes es el de Augusto Vallejo de Villa, quien asegura contar con información única sobre Zipac de Aquino y su obra. Este historiador encontró recursos suficientes para construir la biografía del pintor nativo Zipac de Aquino. Vallejo encontró diversas misivas de Fray Francisco de Bustamante en las que se hace referencia al artista con nombre y apellido como autor único de la imagen de la guadalupana. El sacerdote lo menciona varias veces como el indio Marcos y le atribuye la creación de la pintura. Bustamante no es el único que lo menciona. Además de él, Bernal Díaz del Castillo, autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de 1555 a 1575, reconoce a Marcos y Pac de Aquino en repetidas ocasiones como uno de los 3 pintores autóctonos excelentes del Nuevo Mundo. El culto a la Virgen de Guadalupe sigue cimentándose al día de hoy en el mito de Juan Diego. Sin embargo, es una realidad que la imagen proviene de un contexto histórico colonial donde las campañas evangelizadoras se extendieron a lo largo y ancho del continente americano y su aparición corresponde a un contexto social de colonización política y espiritual durante el siglo XVI. Para traerles aún más veraz información, mis investigadores, ahora hablemos de Marcos y Pac de Aquino. Se sabe que nació el 4 de junio de 1517 en el seno de una familia mexica. Creció educado en el catolicismo y que estaba casado con Lucía Juárez, con quien tuvo 3 hijos. Ejercía el oficio de escribano y era además un artista plástico y pintor. Pintaba unos cuadros muy bellos llenos de color y de realismo. Se le atribuye a Marcos, entre otras obras, el escudo de armas de Santo Tomás de Aquino. Se cree que murió en la década de los 80 del siglo XVI. Se dice que a principios de la década de los años 30 del siglo XVI se vieron varias apariciones de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que la original Virgen de Guadalupe tenía su origen en Extremadura, España, acompañada siempre de grandes milagros. Una de estas apariciones, según se dice, la más importante, es la que tuvo lugar ante un personaje conocido con el nombre de Juan Diego, al cual, según la leyenda, la Virgen le pidió que hiciera erigir en ese lugar una ermita. Pero tomemos en cuenta, no sé ustedes, mis estimados investigadores, yo alguna vez, o más bien en el pasado,
Muchas veces fui a visitar el templo porque me crearon con la religión católica. Pero si ustedes pueden medir la estatura o pueden saber u obtener información cuál era la media de la estatura de los nativos en aquella época, ya vieron el tamaño del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces el señor Juan Diego era un hombre de más de 2 metros de altura. ¿Verdad que es increíble? Pues yo no les hago este video para que dejen su creencia, yo les hago este video para que se sepa la verdad, mis investigadores terrenales. Y continuamos. Supuestamente Juan Diego tuvo que rogarle a los obispos que autorizara la construcción del templo, los cuales finalmente acabaron cediendo. Cuando la edificación ya estaba terminada, se dice que Juan Diego llenó de rosas su tilma para ofrecérselas al obispo, y que cuando la vació, dejó impregnada la imagen de la Virgen de Guadalupe en su ayate. Imagínense, como les dije anteriormente, de qué estatura sería Juan Diego. Sin embargo, hay quienes dicen que la pintura habría sido ordenada por Fray Alfonso de Montúfar, segundo obispo de la Nueva España, a Marcos y Pac de Aquino, en la década de 1550. Esta aseveración se basa, en primer lugar, en que el propio manto está firmado por Marcos de Aquino a los ojos de cualquier buena lupa. De igual forma, se conserva por escrito un sermón pronunciado por Francisco de Bustamante ante el virrey el 8 de septiembre de 1556 en la capilla de San José, en la que el padre Bustamante critica fervientemente el culto guadalupano y afirma que la imagen del ayate había sido pintada por el nativo Marcos y Pac de Aquino. Por otra parte, tenemos los análisis de la imagen. El restaurador José Sol Rosales, en un estudio realizado a petición del ex abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, concluyó en 1982 que la pintura fue hecha usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. El técnico llegó a la conclusión de que el manto de 1,7 metros de altura y 1 metro de anchura es una tela mezcla de lino y cáñamo, y que los pigmentos a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollín son los empleados en el siglo XVI. Y aún tenemos más pruebas, ya que en 1947 y 1973 la pintura fue restaurada por don José Antonio Flores Gómez. Ya tenemos una nueva firma en el manto. El mismo pintor lo comenta en el diario El Proceso, número 1.343. Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine, y estoy seguro de que otros intervinieron después de mí. La pregunta entonces es, ¿cuántas personas han redibujado la supuesta imagen milagrosa de esta Virgen guadalupana durante siglos? Ya que, si bien lo recuerdan, vean una monografía, mis investigadores, o vean un libro de historia y podrán observar que la primer Virgen de Guadalupe tenía en su cabeza una corona. Recuerden el estandarte que tomó Miguel Hidalgo como símbolo de la unidad de los mexicanos para atacar a los opresores españoles. Era una Virgen de Guadalupe que últimamente se supo que era un cuadro grandísimo y pesado, y no el estandarte que traían, que te muestran en las monografías. Estimados escuchas, por favor no haga la pregunta de por qué no menciono los estudios que la NASA han hecho del ayate. Simplemente no lo voy a hacer porque la NASA se encarga de astrofísica, de física, y no de comprobar la veracidad de supuestos milagros. Ahora, mis investigadores terrenales, les voy a platicar sobre la verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe, esta que existe allá en Extremadura, España. La Virgen de Guadalupe de España data del siglo XII. Bajo su nombre, Cristóbal Colón emprendió la conquista de América. Te contamos sobre la historia de esta Virgen. La Virgen de Guadalupe española es una imagen tallada en cedro que data del siglo XII, es decir, 3 siglos antes de la caída de México Tenochtitlán. Mide 59 centímetros y tiene un estilo románico.
En cuanto al origen de la palabra Guadalupe, existen varias hipótesis. La más aceptada es que la palabra proviene del árabe Wadi al-Lub, que traduces como río de lobos o río de oculto, el origen de la Virgen Morena. De acuerdo con la leyenda de la Virgen de Guadalupe, esta fue tallada en el siglo I por Lucas el Evangelista. Tras la muerte de San Lucas, la imagen habría sido enterrada junto a él, para luego ser exhumada en el siglo IV y ser llevada junto al cuerpo como reliquias a Constantinopla. Durante la Edad Media se dice que la imagen cobró una gran popularidad tras cesar una peste en Roma. La veneración por la imagen aumentó a tal grado que el Papa Gregorio Magno la colocó en su oratorio para luego ser enviada a San Leandro, arzobispo de Sevilla, y en el año 711 la invasión árabe obligó al clero católico a huir de las tierras españolas. Durante el camino, los sacerdotes decidieron esconder a la Virgen y otras reliquias junto al río de Guadalupe, lugar donde permanecieron por 500 años. Tras la reconquista cristiana de España en el siglo XIV, la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió por primera vez en un símbolo de evangelización. La leyenda cuenta que un humilde pastor conocido como Gil Cordero, habitante de la ciudad de Cáceres, había perdido una vaca, así que fue al bosque a buscarla. Cuando por fin la encontró, la vaca estaba muerta, por lo que decidió desollarla para aprovechar la carne y la piel. De repente la vaca resucitó y simultáneamente una mujer se le apareció al pastor y le dijo: no temas, que yo soy la Madre de Dios. Ve a tu tierra y di a los clérigos lo que has visto aquí. Mi deseo es que vengan aquí y caben justo donde reposa tu vaca. Hallarán una imagen mía y para ella construirán una capilla que llegará a ser una gran iglesia. Cuando don Gil narró lo sucedido a los clérigos, estos no le creyeron. Ese mismo día el hijo de Gil, Cordero, murió. Cuando los sacerdotes procedían a darle sepultura al joven, el joven resucitó y narró que una mujer le había ayudado a levantarse. Entonces los sacerdotes le creyeron a don Gil, exhumaron la imagen de la Virgen y le construyeron una ermita. Según la leyenda, Alfonso XI se encontró con la pequeña ermita dedicada a la Virgen Morena de Guadalupe. Después de que éste se encomendó a ella, se dice que ganó la batalla del Salado en 1340 y se volvió benefactor del monasterio, que creció considerablemente gracias a este personaje. Pero en 1441 el monasterio pasó a la custodia de los monjes jerónimos, aunque desde 1908 ha sido regenteado por los franciscanos. El monasterio cobró gran popularidad debido a la fuerte devoción que le tenía la reina Isabel I de Castilla. Además, el monasterio apoyó financieramente la reconquista de Granada, que ustedes bien saben que estaba tomada por los musulmanes. Tras el triunfo de los reyes católicos, el monasterio de Guadalupe fue el punto de reunión de la reina Isabel y Cristóbal Colón. Qué coincidencias, ¿no, mis investigadores terrenales? Pero continuó. Luego del encuentro, la reina decretó la entrega de las carabelas a Colón para su expedición a las Indias. Bajo la advocación mariana de la Virgen de Guadalupe, se colonizó América, mientras que la Virgen de Extremadura es considerada patrona de la hispanidad. La mexicana rige en México, América y las Filipinas. Haré mención de lo que dijo el Papa Juan Pablo II. Fue una declaración que el mismo Papa hizo y prosigo. Es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen de Guadalupe de México, pero me doy cuenta de que aquí están sus orígenes. Antes de haber ido a la Basílica de Tepeyac, debí de haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana. Ahora bien, mis estimados investigadores terrenales, les he traído esta información con el único fin de mostrarles la verdad, pero aún falta algo muy importante que quiero mostrarles y de verdad que les va a interesar. Es a quien se veneraba antes de la llegada de los españoles en el cerro de Tepeyac. Paren las orejas
Mucho antes de las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, ya había un templo dedicado a la deidad Tonantzin, como nos lo cuenta Bernardino de Sahagún en Historia General de las Cosas de la Nueva España. Ahí en Tepeaca, donde ahora está la iglesia que usted mandó construir, hacían muchos sacrificios a honra de una diosa de nombre Tonantzin. Tomemos en cuenta, mis estimados investigadores terrenales, que para los antiguos mexicas un sacrificio no era andar matando gente a diestra y siniestra, sino hacer algo de valor en su vida. Eso era en realidad el sacrificio que después los de Castilla tragiversaron para poder invadirnos y destruir esa gran cultura tenocha o mexica. Sigo citando a Sahagún. Decían que esta diosa daba cosas adversas como la pobreza, el abatimiento, trabajos, y aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. La llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Dicen que traía una cuna a cuestas como quien trae a su hijo en ella. Y deben saber, mis estimados investigadores, que la traducción de Tonantzin quiere decir nuestra madre. Mi estimado investigador terrenal, debes de considerar y tomar en cuenta que la Tonantzin no era una persona como lo es la representación de la Virgen de Guadalupe. Se le llamaba Tonantzin a varias diosas en la creencia de los nahuas, que podría ser la Coatlicue, la Cihuacóatl, la Centeotl, y quizá en nombre de algunas otras deidades que en este presente nosotros llamaríamos diosas mexicas o aztecas. Pero en este contexto, estas personificaciones de la madre, por llamar así al símbolo femenino que nos fecunda, nos concibe, nos trae al mundo y que nos hace crecer, que nos ve crecer, que nos enseña y nos educa. No a un símbolo femenino representado en una imagen como lo es la guadalupana, que con todo respeto, mis investigadores terrenales, dudo mucho de su aparición, como lo platican aquellos de la Nueva España y como lo siguen haciendo los clérigos. Pero yo lo dejo a su consideración, mis estimados investigadores. De verdad espero que este video, que se me hizo un poquito largo, sea de su completo interés, de su comprensión, y que si les gustó y creen en la veracidad de mi información, lo compartan. Pero no olviden suscribirse a su canal. Y mis estimados y queridos investigadores terrenales, ustedes son libres de creer en lo que ustedes quieran, ¿ok? Y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.